Bienvenida, Emily, gracias por estar aquí con nosotros. Como ves, ya es Navidad, ya casi, Ya merito. ya huele más a Santa Claus que a muertos. Entonces, pues muy bien. Gracias por venir, Emily. Pues quisiera hacer una introducción pequeña para nuestra invitada del día de hoy, porque pues tú tuviste una historia dura, ¿no? A mí como siempre me interesó desde que escuché que regresaste, porque yo te conocí cuando te uniste a la iglesia, ¿no? Me acuerdo que, no creo que alguna vez haya ido a darte una lección, nada de eso con los misioneros, pero pues sí te veía ahí en la capilla y me acuerdo que ahí platiqué alguna vez contigo y pues siempre me dio mucho gusto, ¿no? Entonces te bautizaste y ¿cuánto fue para que te fueras a la misión? ¿Como un año? Un año. Aquí te fuiste a la misión. Sí. Y por cosas que ahorita vamos a platicar, tuviste que regresar antes, ¿no? Entonces, justo quisiera dar el mensaje de que no porque alguien regrese antes de la misión, significa que lo hizo mal o que es menos que los demás que sí lo hicieron. Hace ratito estaba leyendo te leí una cita que creé ahí en el guión, que decía que a veces creemos que aguantar es un atributo, una fortaleza, ¿no? De una persona, pero más bien es saber cuándo detenerse, ¿no? No tanto como aguantar es lo bueno. Entonces, como siento que en parte este podcast es para que quiten ese tabú que se siente o que puede haber en la iglesia y que lo he sentido y que lo he escuchado muchas veces de que pues son menos importantes sus misiones por haber regresado antes. Entonces, primer disclaimer. Entonces después, pues sí, como ya lo mencionamos, tuviste que regresar antes, pero me gustaría escuchar más la historia. Entonces, si te quieres quejar un poquito también es el momento, ¿no? Ya me desahogo. Sí, aquí desahógate. Porque hay cosas que las personas tienen que escuchar, ¿no? Y cosas que tienen que cambiar mucho en la iglesia. Desafortunadamente he escuchado, gracias a estas grabaciones que he estado haciendo, historias muy, muy duras y que no esperarías que ocurrieran en la iglesia de Jesucristo, que seguimos testificando que es verdadera, pero los miembros no lo son, como dijimos en un episodio anterior. Entonces, pues bien, vamos a empezar con tu historia, si está bien. Entonces, como ya escuchamos, te bautizaste, ¿no? Y todo. Primero, ¿cómo fue eso? Porque, cuéntanos así un poquito de qué pasó, cómo fue tu conversión a la iglesia. Pues mi abuela y mi tía, como ellas están afuera de su casa y pues ellas como estaban platicando, entonces llegaron los elders y como la saludaron y todo eso. Okay. Entonces mi tía y mi abuela como empezaron a escuchar las pláticas y así. Pero un día me dijeron mi abuela y mi tía como, oye, ven porque vienen unos muchachos como a compartir el evangelio y todo eso. Okay. Pero, no sé si decir no, pero mi abuela me dijo, es que ese muchacho está muy guapo. Ajá. ¿Cómo? Es para que te lo amarres. Ajá, para que digas la promesa, ¿no? No, sí, Ok. pero yo no quería ir a las pláticas porque pues yo estaba en otra iglesia. Como yo decía, estoy bien, como, ¿para qué quiero novia? ¿Sentías que era una traición, más o menos, para tu otra iglesia? Sí, como yo estaba muy adentro de la iglesia, era como, yo no quiero ir a esta iglesia, ¿no? Ujú. Y fue tanto que como mi abuela y mi tía me molestaron, que fue como, bueno, está bien, voy a ir, ¿no? Y fui, y yo recuerdo que en esa época como estaba viendo lo de la universidad y como la verdad me fue bien mal, ¿no? Ujú. Entonces como yo dije como de, pues si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué no? Como, ¿por qué pasan estas cosas y así? Ujú. Y fue cuando entendí que Dios como nunca te abandona, ¿no? Como, y pues fui una vez al Sacramental Ujú. y recuerdo que saliendo dije como de jamás voy a volver a pisar esta iglesia.
porque me aburrió un sí? buen. Ajá. ¿La primera vez que fuiste a una reunión? Me aburrió un buen y fue como, ay, no, yo. Y como después pasó algo, no me acuerdo muy bien, pero fue como de, yo ya no quiero estar en esa iglesia. Fue como de, Así, ¿no? Red flag. Ay, la verdad, sí, como yo, bueno, en la otra iglesia como era cristiana evangélica, ujú. pero iba como a la iglesia a Polanco. Entonces, ¿Allá? entonces como había mucha vanidad y todo eso, entonces, y con los pastores y así, como pasaron también varias cosas que me quedé como de, que está bien, Está raro. como no voy a decir nada, Ok. pero sí fue intenso, pero a la misma vez como recordé que pues tenía como abiertas las puertas de un lugar, ¿no? Y como dicen, ¿no? La iglesia es un lugar donde tenemos que ir como, pues es un hospital básicamente, ¿no? Que Claro. vamos los rotos, como los enfermos y todo. Entonces pues empecé a ir y como conocí amigos y así, como dije, y como después como empecé a entender más, como quité mi chip de, pues yo quiero escuchar una alabanza, Ajá. porque las alabanzas, o sea, O son sea, por eso se te bonitas, hizo aburrida la iglesia, porque no. porque los himnos eran así como, ¿cómo voy a cantar esto? Y yo, ¿dónde alzan las manos? ¿Dónde aplauden? ¿A dónde se avientan al piso y dice, ay, no, no. Literal. Entonces era Ok. así como, yo, Ah, ok, ok. entonces sí como, pues, fue chistoso, pero Ujú. yo me acuerdo que no me quería bautizar porque mis papás iban a enojar. Y Ok. como yo estaba como de, no, mis papás, mis papás, mis papás. Y un día pues le dije a los elders como de, bueno, sí acepto, ¿no? Ya. Ajá. Y cuando les dije a mis papás, mi mamá se enojó un montón conmigo. Como literalmente ella todo el tiempo estaba enojada conmigo. Y una vez sí me dijo como de, es que por tu culpa nos alejamos de Dios y fue como de chin. Porque ellos no querían ir a la iglesia. Acá, Acá a la aquí. iglesia. Ah, no manches. Sí, fue re pesado. Y cuando justo en esas fechas, en el encendido de las luces y todo eso, Ujú. ya pues ya estaba bautizada. Pero pues íbamos a ir como con unos amigos al templo justo a ver eso. Porque iba a haber como un concierto, quién sabe qué tanto rollo. Ah, sí. Y, De Ilumina el Mundo. ajá, sí, justo. Ok. Entonces me dijeron que fuera. Y Ujú. yo como pedí permiso, no dije, ¿puedo ir? Y no, hombre, me fue ese día como en feria. Como ¿Se enojaron también? mi mamá estaba como de, no, para que nos invites, que tú, quién sabe qué tanto rollo. Yo me quedé como de, pues, ¿qué dije, no? Ujú. Y recuerdo que ese día como me dejaron ir. Y ellos nos alcanzaron en el templo, pero estaban tan enojados conmigo Ajá. que fue como de, no les voy a ver, ni siquiera los quiero voltear a ver porque están bien enojados. Sí. Y yo recuerdo que lloré mucho, como en mi proceso de conversión, Ujú. como mis papás pues hasta después se bautizaron. Ujú. Fue un milagro eso, la verdad también. Sí, yo no me, yo me acuerdo que, es que somos del mismo barrio, entonces yo no, como si se me hizo de así bien espontáneo que de repente ya se bautizaran porque por todo lo que había pasado antes, ¿no? Porque habías venido a mi casa, creo que hicimos una noche de hogar para los Has o algo Sí, así. estoy no me bautizaba. Ajá, todavía no te bautizabas y que todos te agarraron y te dijeron, ya bautízate, no sé qué. No me acordaba. Pero, y sí nos contaste como eso, y entonces sí fue con la noticia de, ah, no, pues se iban a bautizar. ¿Cómo fue? Sí. Pues como los elders, como entiendo, ¿no? Converso reciente tienes que ir a visitar. Ujú. Entonces, como todo el tiempo se la vivían los elders en la casa. Ah, sí, Todo el ok. tiempo era así como de... Y cuando, bueno, hubo un tiempo que en el barrio hubo como dos Ajá. compañerismos. Entonces, si no estaban unos elders, estaban los otros. Y así, entonces como hice mucha amistad con los elders, como me llevaban a las pláticas y todo eso. Y tú les ayudabas. Entonces, era como diario verlos. Ujú. O si no, como uno, bueno, cada tercer día o Sí, así. sí. Entonces, como un día los elders fueron a mi casa y yo normal, ¿no? Ujú. Y compartieron un pequeño mensaje y todo eso. Y mi papá dijo, me quiero bautizar y yo. ¿Tú así, Y de yo, la nada? ¿dónde está la cámara, pa?
Y sí dijo como me quiero bautizar. Y fue como... Y los elders como pusieron fecha para que se casara, ¿no? Porque mis papás no estaban casados. Ok, Entonces como estaban viendo lo del abogado, siempre lo del abogado creo, ¿no? Para casarlos y todo eso. sí, Entonces pues fue como, bueno, llegó la fecha, bueno, y las ayudaron para que ellos se pudieran casar por el civil. ok, Y como se casaron y al día siguiente se bautizaron. Entonces fue como digo, ah, ¿no? así todo. Y mi mamá, bueno, Y escuché que apenas se sellaron, ¿no? ujú, Hace poquito. sí, como 2 semanas se sellaron así. Ok. Y también fue como muy chistoso porque mi mamá dijo como, o sea, platicando con ella, Ujú. me dijo como, yo no me imaginaba ni casada ni sellada, o sea, como ni por una iglesia, ni nada, porque mi mamá nunca se había querido casar ni nada de eso. Era así como de, Ah, la que no quería era tu mamá. porque mi papá sí le dice que sí le propuso y todo eso, pero que mi mamá Pero no, cada quien. que nada más se juntaron. Ok. Sí, pero dice como, después de, creo que 35 años juntos que están ellos, Ujú. dice, apenas como nos casamos por el civil hace un año y ahora como estamos casados por, delante de Dios, ¿no? Ujú. Por la eternidad. Y dice, pero jamás me había imaginado eso. Y sí, como, ha sido un proceso difícil, que he llorado mucho, Sí. pero al final, como dicen, ¿no? Siempre va a venir lo mejor. Ujú. Y cuando tuve mi bendición patriarcal, en una parte dice como mi familia se va a preguntar por qué soy feliz dentro del evangelio. Y como ellos van a querer estar conmigo, ¿no? Dentro del evangelio y caminar y todo eso. Y como apenas estaba leyendo dije como, wow, como una promesa ya se cumplió. Ujú. Entonces es Pues sí. como, ¿Quién más que tus papás, no? ujú, Que, sí, me falta mi hermana. pero pronto no hay esperanzas ahorita, Tal vez ahorita no, pero pero después. algún día. Ok. Pues no, pues muy bien. La verdad es que es muy bonita, ¿no? Toda esta historia de conversión y la rapidez con la que pasó. La verdad sí, o sea, escuchar estas historias me encanta y es muy genial como todo eso. Es muy especial porque Dios une a las familias y lo vemos siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues no venimos a hablar De- de conversiones, pero de los retornados, ¿no? Entonces después decides irte a la misión y pues cuéntanos cómo fue. Primero, o sea, ¿por qué decidiste ir? Pues como en ese proceso de conversión mía, como cuando salía con los elders, justo como hice mucha amistad con ellos me decían como siempre, hermana, tiene que ir a una misión. Y me dice como usted ayuda a las personas, como Ujú. su espíritu, como siempre lo tiene y todo, ¿no? Y como de, pues sí estaría lindo, pero no. Como yo quiero estar, Es para mí. como yo quiero estar en la escuela, quiero trabajar, como Ujú. siempre mi idea fue como muy Disney Channel, ¿no? Como acabar la prepa, universidad Ajá. y dinero, ¿no? Nada más. Porque ni siquiera quería Pero, casarme. No, o sea, ¿no? como mi idea nunca fue casarme tampoco. Hasta Ok. que después conocí a la iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, como las salidas y todo eso, como veía milagros con los elders y cuando se bautizaban como los hermanos que ayudábamos y todo eso era como, ay, qué lindo, ¿no? Y cuando mis papás decidieron bautizarse, como yo dije, voy a meter mis papeles para la misión. Y hablé con el obispo Ajá. y el obispo me dijo como de, sí, vamos a hacer, como vamos a tener entrevista y quién sabe qué tanto. Ok. Y como, bueno. Y yo estaba llenando mis papeles como en cierto punto escondidos de mis papás. Porque dije, pues apenas se acaban de bautizar, ¿no? ¿Cómo voy a decirles como, ya me voy a la misión? Pues Sí. no. Entonces cuando acabé casi de llenar los papeles, nada más me faltaban los médicos, como les dije, que estoy llenando mis papeles para irme a la misión. Y mis papás se quedan como, no puede ser. ¿Qué estás haciendo? Y pues am, leí una escritura que está en Doctrinas y Convenios 636 y creo que esa se convirtió como mi escritura favorita y como en todo el tiempo
como siempre, día malo, día bueno, siempre la estaba como diciendo, de que dice, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis, mirad las heridas que traspasaron mi costado. Y fue como de, pues, hay que buscar primero como ese reino, ¿no? El celestial, y después van a venir las promesas. Claro. Y bueno, como ahorita acordándome, en el aeropuerto cuando venía de regreso leí una escritura en Jacob 12, creo, no 12, algo así, que dice que primero hay que buscar el reino celestial y después el reino terrestre o algo así. Okay. ¿No? Algo así dice. Sí. Pero como cuando empecé a llenar mis papeles y todo eso, decía como, ¿a dónde miré, no? Como estaba muy nerviosa y no sabía por qué querían servir una misión. O siempre me ha gustado ayudar a las personas, ¿no? Pero no había tenido claro como el propósito misional hasta que entré a la clase de preparación misional. Okay. Entonces, ¿Esa la tomaste en instituto? Okay. sí, la tomé 2 veces con un amigo que también ahorita él sigue como en la misión. Okay. Y cuando escuché el propósito misional que dice ayudar a las personas a venir a Cristo, fue como de, bueno, ya, me convencí, ¿no? Y fue como de, bueno, como quiero ayudar a las personas, porque como un deseo mío es como estudiar medicina. Entonces, como pues es ayudar a las personas, ¿no? Tal vez ahorita no las puedo ayudar como pues a salvar vidas o así, pero Claro. de otra manera puedes ayudar. Entonces, pues sí, como por eso quise ir a servir una misión. Ok, genial. Y entonces llenaste todo a escondidas. No quisieron tus papás, pero después te dejaron. Es no les Como quedó después de de otra. algunas discusiones. Ok, y después pues te llegaron los papeles, ¿no? ¿Cuánto se tardó en llegar? Pues como yo estaba preparando mis papeles, como agosto, no me acuerdo bien. Como en julio, de julio a agosto, como estaba preparando. Bueno, ya tenía preparados los papeles más bien, Sí. pero como se tardaron un poquito en hacerme mi entrevista, como 1 mes. Entonces, Es que tenemos unas fallas en nuestro barrio y en nuestra estaca, que tal vez alguna vez salgan a la luz. No queremos hacerlo tan personal, pero que, o sea, 1 mes para una entrevista. sí, la verdad fue bien Pero bueno. complicado tener esa entrevista. Sí. Y ya cuando la tuve, como literalmente el presidente de mi estaca mandó, de la estaca, ahora mi estaca, de la estaca mandó los papeles, Ok. me lo aceptaron a la semana, como no me los regresaron ni nada, me los aceptaron y a la semana siguiente me mandaron como mi carta de llamamiento. Ah, sí, luego. Como 2 semanas literal se tardaron y fue como de... Bien rápido. Y yo me acuerdo que me iba despertando, era un martes, me acuerdo bien. Y bueno, pues como yo comúnmente me despierto y voy al baño. Okay. Entonces agarré el teléfono y vi mi correo y dicen como, estimada hermana Sánchez Guaso. Y yo, no puede ser, y empecé a llorar. Como, no sé, sentí tan bonito como... Ahí en el baño. Yo estaba llorando, güey, como... Mamá. Y le marqué a mi mamá y le marqué a mi papá. Me dijeron como, no la abras. Y yo como, no la abrí. Okay. Y hablé con el obispo y todo eso. Me dijo, ¿la quieres abrir hoy o te esperas hasta el domingo? Y yo, no puede ser, para que la abras. Y yo, Ahí era martes, ¿no? Dijiste. Ajá. Bueno, normalmente lo mandan los martes. Ajá. martes. Entonces le dije, bueno, pues siquiera me espero, ¿no? Y como ese domingo iba a ser presentación de la primaria. Y a mi mamá apenas la acababan de llamar de presidenta de la primaria. Y yo era secretaria. Entonces, pues bueno, empecé y me dieron el tiempo a mí y abrí mi carta de llamamiento. Pero como después de ¿fue cuántos días? 4 días, como de que yo ya lo quiero abrir. Sí. Y yo me acuerdo que todos decían, no te vas a Monterrey, no, que a Oaxaca, ¿no? Quién sabe qué tanto rollo. Y yo dije como, pues me van a mandar aquí al país, ¿no? Como había muchos conocidos o amigos que estaban mandando como en el país. Okay. Sí, pues es muy común. Entonces yo dije, me toca aquí, ¿no? Como todo tranquilo. Cuando estoy leyendo mi carta de llamamiento en el Sacramental, veo Argentina, Buenos Aires, y yo.
No manches. Como literalmente sentí mi sangre como caliente, caliente, caliente. Ajá. Y yo dije, ¿qué voy a hacer hasta allá? Como Ujú. jamás en mi mente pensé como Ir tan lejos. tan lejos. Y, Ujú. y fue como, bueno, como está bien, ¿no? Pero sí, como bien bonito. Abrí mi carta de llamamiento. Como todos estaban llorando, o sea, yo estaba pues ahí adelante, como, Sí. y las hermanas como estaban con sus papeles y todo eso. Y después como del sacramental, como todos me empezaron a abrazar, empezaron a llorar y me dijeron como te vamos a extrañar y todo, y yo como, Y te y sentías como un rockstar. literal. Y nos fuimos a comer con la casa de una hermana, con varios hermanos. Y me estaban haciendo una despedida ya y yo fue como todavía no me voy. Porque pues abrí mi carta de llamamiento ¿Cuánto tiempo? en octubre Ajá. y hasta febrero tenía que entrar al CCM. Porque tenía que arreglar el pasaporte. 5 Oh. meses todavía, ¿no? Entonces era así como, bueno, tengo 121 días, ¿no? ¿Para allá te piden visa? No solo es Pasaporte. pasaporte y ya. Como, bueno, fui al CCM de Brasil, Ajá. pero como debes que tener visa en Brasil. Pero como nada más, no sé qué mueve la iglesia, la verdad. Ajá. Pero me dejaron pasar así como viendo que nada más iba a estar como 2 Un semanas. permiso temporal. Ok. Sí, pero no O sea, pero fue en Brasil, pero en español, ¿no? ¿Tu CCM? Ajá, entre comillas, porque pues todos hablan en portugués y ay, no. Ah, sí. No, yo llegué al aeropuerto y estaba re perdida. También perdida. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque cuando leí mis papeles, decía como de CCM en Brasil. Y yo, pues si tengo como a 15 minutos caminando el CCM de aquí de México, ¿por qué me mandan hasta allá, no? Pues sí. Y yo como, bueno, está bien, ¿no? Y llego al aeropuerto, bueno, cuando me despedí de mi familia, porque no quise que fueran muchos porque iba a llorar más. Entonces, nada más ¿Al fue, aeropuerto? sí, nada más fue mi familia, como mi mamá, mi papá, Ujú. mi abuela, y mi hermano y mi sobrino. Ok. O sea, pura familia. Entonces, como ahí me esperaron y todo, ¿no? Y ya cuando me iba, como sentí feo, pero a la vez bonito. Como me sentí libre, no sé por qué. Como si me quitaran cadenitas. No sé por qué sentí tan así. Pero ya cuando iba aterrizando a Brasil dije, ¿y mi familia? ¿Y yo dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá, no? Sí. Como mis perros, mis hijos. Entonces, como llegas y otro país, diferente Sí. idioma, sola, era como... Porque como habían elders y hermanas que llegaron con grupitos, ¿no? Los de Perú con varios de Perú, como los de Nicaragua con varios de Nicaragua, y era así como yo, No llegó ningún mexicano. y yo, la mexicana está sola. No. Sí, y como mis últimos días del CCM, como encontré a una mexicana. Ella era de Puebla y ya llevaba un mes en el CCM. Pero es que iba a la misión en Francia. ¿Ella? Iba a Francia. ¿Francia? Y yo, Pero ¿habló en portugués? no, es que enseñaban francés en el CCM. Ok. Sí, los himnos los tenías que cantar en español, en francés, en portugués. Estaba muy padre esa parte. Ajá. Y como eran como todos los latinos hablando en portugués. Así como digo, hoy, todos hoy. Y así como todos se sentían brasileños. Era muy chistoso el CCM. ¿Te gustó? Sí. Como si hubiera sido por mí me hubiera quedado ahí toda mi misión. Sí, pues es lo bonito, ¿no? La Es verdad, lo que hice. sí. Como, bueno, antes de que me quitaran como mis redes sociales, como yo veía las fotos de los sailors y hermanos como bien felices en el CCM, ¿no? Sí. Pero llegas a campo misionero y es como, no puede ser. No, ya otra cosa. Sí. Sí, me mintieron. Te sacan de tu Disney. Sí. Yo no fui al CCM, entonces no sé qué se siente, ¿No? pero no. Porque fue cuando empezó la pandemia y fui la primera generación en línea. Ajá, o sea, cerraron el CCM el fin de semana, pues que me apartaban y yo iba el siguiente lunes, no, el
el martes. Bueno, o sea, ese fin de semana lo cerraron y yo iba el siguiente lunes o martes a entrar, entonces ya no llegué y todo fue en línea. Entonces no sé cómo es la experiencia, pero me la puedo imaginar, ¿no? Porque después trabajé ahí, entonces, Sí, pero sé que es padre. sí, como... ¿Lo No sé, extrañas? mucho. Como el espíritu que también se siente es muy bonito. Claro. Como mi instructor del CCM Ujú. era, creo que de Colombia, de Venezuela, no me acuerdo. Ok. Pero él me enseñó a orar de rodillas. Así, siempre. Como jamás había orado de rodillas. Jamás en mi vida oré de rodillas. Y ese día que oré de rodillas, jamás había sentido como el espíritu, ¿no? Como ese día. Entonces, como desde ahí en fuera, como fue todo el tiempo orar así. Y cuando llegué a la misión, bueno, al campo misional, como pues la oración de rodillas, como antes de salir y todo eso, Sí. ¿no? Entonces sí, como fue lindo. Muy bien. Sí. Y después llegas a Argentina, ¿no? ¿Cómo era esa Emily? ¿Qué pensaba? ¿Cuáles eran las expectativas? Porque a veces alzamos mucho, ¿no? El ir a otro país y hay mucha emoción y todo, pero ¿tú qué sentías? ¿Qué es lo que esperabas aprender? Pues, como yo me imaginé a Argentina como muy, como vi Como un balón de TikToks, fútbol. ajá, más o menos. Ok. Como vi muchos TikToks, ¿no? Y Ajá. vi como, bueno, hay algo que se llama el obelisco, como hay una, ¿Eso de que dices que es como el ángel? ajá, Ok, de la y hay como unas casitas de colores que también es como muy acá, ¿no? ok. Como el estadio del Boca No. y así, ¿no? Como yo Ujú. dije, bueno, voy a llegar ahí, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo estar al aeropuerto y todo, como todo muy bonito. Ujú. Y recuerdo que lo primero que vi es algo que dice Habana, que es una marca, ¿no? Y es de chocolates. Hay algo que se llama alfajores. Y los alfajores es como una galletita, pero ya todo el tiempo comen. Como todo el tiempo que están comiendo. Eso y mate. El mate es como un té. Ah, sí, sí, lo Mm, conozco. Entonces, como todo el tiempo estaban con mate y alfajores. ¿Estás Mate y adictos a alfajores. eso? Ajá. Ok. Sí, pero es muy rico, como a mí se me volvió una adicción después de ¿También? la como ¿El alfajore o el mate? Los pues dos. yo, bueno, cuando regresé traje una maleta llena como de 90 alfajores. Aquí. ¿Ya no Y tienes? no, Ay. no, ¿qué crees? Lo Ah, regalé ¿los un buen regalaste? y luego cuando me dicen los hermanos, sí, el mío yo, se me olvidó. Ya no hay. No, Ya vieron sí, ya se me acabaron. Ok. Pero mate todavía tengo, ¿no? Entonces es como en las mañanas, como en vez de tomar un té o algo así, como tomo mate. Ok. Es como, bueno, se me antojó un mate. Y es muy bueno, dicen. Sí, Entonces sí es como es lo todo que he el tiempo. escuchado. Entonces es parte cultural el mate y los alfajores. O sea, Alfajores. todos comen eso. Sí, y Ok. bueno, esa marca como es muy rica, pero también es bien cara. La Habana. La Habana. Ok. Pero ya la conociste antes de llegar. No, como la Oh. conocí Ah, al llegar, llegando. ¿no? Ok. Ajá, como, porque era como muy grande ese letrero. Ujú. Y fue como, bueno. Pero después como saliendo, como veía, bueno, llegaron mis presidentes de misión como muy tarde, como una hora después de que íbamos, porque iban a llegar unos americanos que venían del CCM de México. Oh. Entonces, como estábamos esperando también a ellos y todo, como estuvimos 2 horas más en el aeropuerto. Ok. Para irse todos juntos, ¿no? Ujú. ¿Está Ya. muy lejos las oficinas del aeropuerto? Está como a 2 horas, creo. Ah, no, o sea, No, no no es está cerca. cerca, pero es en la misma ciudad de Buenos Aires. Sí, es que Buenos Aires es como muy grande. Ah, sí está grande. ¿Y en tu misión estaba el estadio de Boca? Cerca del Estadio del Pero Boca. sí es parte de tu misión. Sí, pero es como área del DES porque dicen que es muy peligrosa. Sí, me imagino, especialmente en fechas de partido, ¿no? No, es que allá son re fanáticos del fútbol, Sí. como mucho. Como, Ok. bueno, No, sí, cuenta. sí, como Es que a mí sí me había, interesa. Como pueden había, ver, ¿no? como allá hacen mucho asado. Asado cuando hay Ok. partidos de fútbol. El asado es como una Carnita carnita asada. asada. Ajá. Ok. Carnita asada. Entonces, como todo el tiempo están de
de fútbol literal, ¿no? O sea, vestidos Ah. con los jersey y todo. Ajá. Ok. Entonces, ya hay un buen de canchas de fútbol. ¿Sí? Yo siento que hay más Creo que canchas eso que fue lo primero escuelas. que te pregunté, ¿no? Cuando te vi. Sí. Sí, literalmente creo que hay más canchas Sí. que escuelas. Como, bueno, eso ¿Qué creo. tal el nivel? ¿Algo bien? ¿Sí? Bien. Deberías de ir a instituto los miércoles. Ahí se ve. Es que ahí juego yo. Ok. Sí, pero no, pues voy los miércoles. ¿Sí? Sí, Pues sí me has visto entonces. es que me salgo luego. Es que tengo 2 clases seguidas. Ay, perdón. Estoy. Ok. Pero O sea, puro fútbol, puro mate, ujú, puros alfajores. alfajores y Ok. pasta, como mucha pasta. Sí, pero como a veces hay camiones, Ujú. bueno, allá les dicen colectivos, porque si dices camiones o microbuses se empiezan a reír. Ajá. Entonces tienes que decir colectivos. Ok. Pero esos colectivos como están adornados así como típicos, Ujú. como y ponen como River o el Boca, como depende, y salen con los tamborazos y todo eso. ¿A Se poco? ponen padre. Ok. Y yo me acuerdo que, bueno, pues saliendo como, ¿no? Ujú. Vi el templo de Buenos Aires, Ah, como estaba cerquita del aeropuerto. ujú. Y fue como, de, qué bonito está, porque sí, o sea, está muy lindo el templo de Buenos Aires, pero está chiquito. Como al lado de la Ciudad de México está muy chiquito. Es uno de los templos Hinckley, o sea, de los enanos. Ujú. Sí, porque, bueno, también el templo de San Paulo Ujú. también es muy chiquito. Sí. El de Campinas, como también, se ve como muy grande, pero Ujú. también es chiquito. Ok. Como el de aquí de la ciudad es muy grande al lado de todos esos. Pero sí. Y bueno, pues íbamos como en la carretera y todo eso, ¿no? Y hay como mucho mar, como en todos lados. O mar, o ríos, o lagos. ¿A poco? Ujú. No sabía. Entonces como veía y era como, qué bonito, ¿no? O Como... sea, Buenos Aires está cerca de la playa. Sí, está como pegadito, como haz de cuenta que aquí está Buenos Aires Ujú. y aquí está como todo el océano, Ah, ok. porque ya está pegado al océano. Ajá. Ay, qué padre. Bueno, el clima no creo que esté tan padre. No, muy bonito. Pero. Sí, entonces como de repente como empezaron como las luces con luz y todo eso, Ujú. yo las veía bien sucias, ¿Las qué? las calles. Ah, ok. Como yo las veía todas sucias, yo como, ¿por qué hay tanta basura en el piso? O porque está todo rayado y todo eso. Yo me quedé como de, ¿a dónde me vine a meter? Ajá. Y pues el chiste es que allá como hay muchos botes de basura, como rejillas y todo eso. Entonces tiran la basura ahí. Bueno, dejan su basura ahí y como los camiones de basura las agarran en cierto tiempo, ¿no? Ok. Pero en ese colapso de agarrar la basura, Ujú. tirarla, pues dejan un buen de basura en el Pues piso. sí. Y hay como mucha arquitectura viejita, como muy vintage. Ah, sí. Ajá. Pero como siento que es como una ciudad viejita, pero Ujú. bonita. Entonces Sí. está cool. Está bonito, es como un tipo el Zócalo en la noche. Ah, bueno. Ah, pues me gusta. Sí. Ok. Como un pueblito mágico. Sí, no sé. Ok. Sí, como jamás pensé que Argentina fuera así. No, como lo que más me sorprendió de ahí, de Argentina, fue como una iglesia, que es como una capilla, no sé, pero es muy grande, muy, muy grande. Está en La Plata y como es como una catedral, pero es muy grande, como literalmente yo volteaba y me daba miedo porque sentía que se me iba a caer. Sí, se caía. Y como sí, como cuando entré, Ujú. me daba como un poco de miedo porque hay como muchas... Estatuas o pinturas. Y luego como estaban tallados de afuera, como Ok. gárgolas o no sé qué. También. Entonces sí me da como miedo. Ajá. Pero así como fue lindo. Ok. No me esperaba esa de Argentina, la verdad. Ujú. ¿Y qué esperabas aprender? Como en general, ¿no? Porque no conocías qué era ser una misionera, ¿no? Entonces, qué era, cuál era tu expectativa? Pues yo quería ser de esas hermanas que desde el primer día bautizar, ¿no? Bautismo, Ah, sí. bautismo, bautismo. Ok. Pero no había entendido el por qué quería bautizar, ¿no? Ujú. Como, pues si dices el propósito misional, como la primera visión,
no, bueno, también tenía que decir doctrinas y convenios 4 todos los días y todo eso, ¿no? Entonces, como yo nunca había entendido eso, hasta que conocí a unas niñas. Pero yo me acuerdo que en mi primer día de campo misional, pues yo lloré todo el día, literalmente. Como pisé el lugar donde estábamos viviendo y vi todo como muy sucio y fue como de no puede ser. Y yo estaba llorando, extrañaba a mi familia y todo eso. Ok. Y al día siguiente, pues ya empecé como, ay, perdón, ay, como a trabajar, como, De verdad. ajá, sí, porque ya había llegado de noche a la pensión. Entonces, pues ya me levanté, me arreglé, tuve mis estudios personales, con mis estudios de compañerismo y todo eso, ¿no? Entonces salimos y, y pues fue un día bueno porque tuvimos como una fecha bautismal que aceptó. Así luego. Ajá, y fue como, wow. Y él tenía una asistencia a la capilla como antes de un mes o algo así. Ok. Pero le habían dejado de enseñar. Entonces él aceptó y a la semana, bueno, como el mismo domingo se bautizó ese Ah, señor. sí. Ujú. Luego. Sí, pero él se fue a vivir como a otra parte de la Argentina. Se llama Tucumán. También Tucumán dicen que es muy bonito. Ok. Entonces, como yo dije, bueno, como de ahí en fuera, como todo se me va a hacer muy fácil. Pues sí, con tanto éxito en la primera La semana. primera semana fue como, Ajá. tuve, tuve fechas bautismales, tuve un buen de fechas bautismales, pero pues es fácil aceptarlas, ¿no? Pero Lo difícil es que lleguen al bautismo. sí, claro. Entonces sí era como de a la semana, en mi primera semana tuve como 5 fechas bautismales que aceptaron. ¿Qué? Nada más llegó uno, ¿no? Ujú. Pero mi entrenadora como, pues sí aprendí de ella, pero a la vez como no muy orgullosa, ¿no? Ok. Pero sí, sí como, pues yo dije, bueno, va a estar fácil, ¿no? Ujú. Pero conocí a unas niñas como a la siguiente semana. Ok. Y una de ellas, bueno, dos, eran conversos recientes. Ujú. Una era su prima y otra, pues eran primas, ¿no? Sí. Entonces esa niña tenía como 2 hermanas más. Ok. Entonces estaba muy chiquita. Bueno, era una chiquita como de 4 años. Mm. La otra ya iba a cumplir 8 años y ella tenía 11 años, creo. Ok. Pero ellas eran muy pobres. Muy, muy pobres. Una vez, bueno, su abuela era alcohólica. Ujú. Entonces todo el tiempo estaba como, pues, con alcohol y todo eso. Mm. Entonces ellas, literalmente, como su fe fue lo que me hizo entender por qué fui a la misión. Ok. Como, ¿cómo es posible que un niño tenga como ese corazón tan limpio, como Ujú. que no le importe nada, como más que esté bien ellas y su familia, ¿no? Ujú. Y en sus oraciones, cuando les enseñamos a orar y todo eso, era como pedían por su familia, ¿no? Y, y yo, pero Ujú. así como esas niñas con misión, valorar todo lo que mis papás me dieron. Como jamás había entendido como el valor que mis papás me dieron hasta que conocí a ellas. Y el por qué había ido a una misión no fue porque yo fuera a enseñar, sino creo que a mí me enseñaron, Ok. porque sí fue pesado. Y allá en mi primera área era como una área un poco pobre. Entonces las calles eran como de lodo y todo eso. Y yo me acuerdo que lloraba mucho en las noches porque todo el tiempo estaba lloviendo. Mm. Y yo no llevaba como botas de lluvia ni nada. Ni Entonces, paraguas. entonces yo siempre estaba en zapatos. Ajá. Y luego caminar con el lodo era re pesado. Sí. Tengo fotos de mis zapatos todos llenos de lodo y todo. Y era como, no puede ser, yo ya regresen a mi casa. Y yo me acuerdo que también decía como de, no, tengo que romperme la pierna para regresar a mi casa. Y bueno, entonces al inicio todo parecía súper bien, ¿no? Como esto va a estar regalado. ¿Y luego qué pasó? Pues a mi entrenadora, como Ujú. salíamos mucho con un converso reciente. Ujú. Y pues nosotros salíamos y todo, ¿no? Y llegábamos bien tarde a la pensión. Luego eran las 11 de la noche y nosotros todavía no llegábamos. Ajá. Y las hermanas con las que, porque vivíamos juntas, otras hermanas,
Y como nos marcaban, ya como hermanas, ¿a qué hora llega, no? A las 10:30 además que estar yo. Pues es que mi compañera todavía No termina. no terminamos, ¿no? Y yo jamás como, o sea, pues yo me iba bien con el converso y todo eso, ¿no? Sí. Pero jamás pensé que pues mi entrenadora iba a hacer eso, ¿no? Contexto. Ajá. Mi último día con ella, antes de traslados, Ujú. como ella me dijo como, es que yo no me quiero ir de la área. Y yo, ¿por qué, hermano? Pues, ya está acostumbrada, ya tiene más de un año, ¿no? En la misión. Me dijo, es que le voy a confesar algo. Y yo, no puede ser. Y me dijo, como, ya ve que salimos mucho con ese hermano, ¿no? Ajá. Y ya, sí, ¿no? Pues es buena onda, ¿no? Y me dijo, es que es mi novio. No manches. ¿Y yo ahora qué hago? Y yo, fíjese, como de ahí, como todo cambió mi mente. Fue como, no puede ser. Y yo, ¿y ahora qué hago, no? Y pues yo no sabía qué hacer, la verdad, ¿no? Ujú. Pues mi entrenadora, ¿no? Yo, Pues sí, acabas de regresar, tal vez no conoces muy bien cómo. Ujú. y como de ahí como me di cuenta de muchas cosas, como aparte con mi segunda compañera, Sí. como yo hablaba mucho con ella y todo eso. Y ella me dijo como, es que ella abusó de más de usted, como de su confianza y de todo, como abusó demasiado. Y Sí. yo como de, ¿a poco sí? Y me dijo, sí, como de, o sea, ¿por qué van a llegar a las 11 de la noche si ustedes están en entrenamiento, no? Sí. Debe que llegar a las 10:30. Ujú. Y como ella era como un poco envidiosa y era muy cochina. Era bien cochina, como agarraba su pelo y todo eso y lo tiraba al piso. Yo todo el tiempo barriendo y así. Luego se compraba parches para las Ajá. ojeras. La separaba, las quitaba y las tiraba al piso. Oye, yo sí como no puede ser. Y nadie, o sea, no hacían nada. Un día le dije como, hermana, ¿me puedo ir a lavar sus trastes? Y yo Ajá. tallo el piso o así, ¿no? Estábamos en pie. Y dijo como de, hermano, no. Y yo, ¿por qué no? Si son los que ocupan, ¿no? Ajá. O sea, yo no lo voy a hacer. Y yo, me dijo, "No, si quiere al rato". Estaba tan enojada. Mm. Como en verdad, no me di de tantas cosas hasta que mi segunda mamá, si se puede decir así, me hizo como abrir los ojos, ¿no? Ujú. Y pues ya, ¿no? Pero sí, como, eso fue muy complicado para mí. Y Sí. después, en el segundo traslado, como fue muy bueno. Ajá. Con mi compañera era como, yo amo mucho a esa hermana. Sí. Como, bueno, ella era su último traslado. O sea, como básicamente yo maté a mis 3 primeras compañeras. Ok. Yo las maté. Y yo, Ajá. se siente tan feo. Y era muy chistoso porque ya tenía como esa fama de que yo mataba a mis compañeras. Ujú. Pero sí, con mis otros 2 traslados fueron como con unas compañeras muy buenas. Las dos eran Qué de bien. Brasil. Sí, y yo como queriendo aprender bien portugués y todo, Ujú. ¿no? Y luego como hablaban ellas con sus familias y todo eso, yo así como Ajá. trataba de escuchar, ¿no? Pero, pues más que nada, am, el segundo traslado fue bueno. Ujú. Como en números, en todo fue bueno. Pero el tercer traslado fue como muy complicado porque mi compañera, como ya se estaba muriendo, tenía un problema en la rodilla. Entonces Ok. casi no podía caminar ni nada de eso, como ya Mm. estaba mal. Ujú. Entonces mis números eran re malos, re malos. Y me acuerdo que hermanas líderes, LZ y LD, como todo el tiempo estaban ahí sobre nosotras. Ok. Y bueno, en mi misión como en la que yo estaba es como la misión que más bautiza del área Sudamérica. Ah, ¿en serio? Entonces mi presidente de misión era como todo el tiempo números, Ajá. números, números, números. Ah, para mantener el Entonces prestigio. mi mamá galleta Ok. pues mi mamá galleta, Ujú. como yo una vez estaba tan enojada que le marqué a la hermana. Y dije como, Ujú. hermana, ya no aguanto. Y Ujú. como estaba muy enojada porque nos leyó una escritura que pues sí dicen como de tantas personas se bautizaron, ¿no? Ujú. Y entiendo que pues también hay que ser como rectos en los números y todo eso. Sí. Pero yo no quería bautizar por bautizar. Y dije, bueno, va, ¿quieren bautismos? Le Ujú. digo a este que sí se quiere bautizar, pero siguen tomando, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde va a quedar. Y como en mi misión bautizaban a muchos niños, Sí. buen de niños, Los niños inscritos. dije, no puede ser.
Y una vez un elder me dio un consejo como, hermana, ¿quiere bautizar? Bautice niños. Y yo, no puede ser. Ok. Estos elders de hoy en día. Buenos consejos. No, pero sí, Ok. como, pues, y también como en mi misión, como era todo el tiempo. Si eres hermana líder, como en tu segundo, tercer traslado, te vas a quedar como todo el tiempo de hermana líder. Ok. O sea, como no le daba oportunidad a las demás. Nadie más. Y los elegía por números. Ujú. Como si tenías, no sé, 5 bautismos al traslado, Ujú. eras lo máximo para el presidente. ¿Ah, sí? Si no tenías ninguno, era como, ¿tú quién eres? ¿En serio? Casi, casi. Qué manchado. Y como, era lo que sí me hacía enojar mucho, como eso. Porque mi última compañera, ella era de Chile. Y yo me acuerdo mucho que el primer día que nos conocimos, porque estábamos en un White Watch. Ujú. Entonces, pues no conocíamos nada, ni nada de eso, ¿no? Entonces, como nos sentamos y estábamos como hablando. Y ella tenía mucho deseo de entrenar. Y así como ya se estaba muriendo también. Le faltaba ese traslado y otro más para morirse. Entonces ella me decía como, hermana, yo quiero como romper como todo, ¿no? Como a full. Quiero bautizar cada semana, como lograr el estandarte de excelencia y todo, ¿no? Y como decía, hermana, como esa área era muy grande, entonces como yo decía, sí, hermana, está bien, ¿no? Ujú. Y sí bautizamos a un señor. Fue mi último bautismo. Ok. Ahora sí que mi última semana, mi último bautismo. Así como llegué, bauticé, mi última semana también bauticé. Fue muy chistoso. Ok. Pero sí, y yo supe que no le dio como la oportunidad al presidente de misión. Después de... No la dejó entrenar, como también una compañera brasileña Ujú. tampoco no entrenó, no la dejó hacer nada. Ok. Ah, Y muchas injusticias entonces. como los presidentes de misión de antes me habían platicado que ellos, aunque no tuvieran números, los dejaban entrenar o ser hermanas líderes, o sea, por la experiencia más que nada, ¿no? Ujú. Y como nos decían mucho, como no hay que ver como tanto como lo que haces, ¿no? Sino el corazón. Ujú. Porque al final, pues, Claro. mi entrenadora, yo siempre doy ese ejemplo, ¿no? Mi entrenadora podía tener números, pero al final de cuentas sus bautismos todos se caían. Como ningún converso como de ella, como duró tanto en la iglesia. Sí. Entonces era como de, ¿por qué no? Al final de cuentas, pues sí conoces el evangelio, como le ayudas a las personas, pero pues también Dios ve como tu corazón, ¿no? Como, no sé, eso es lo que digo yo. Que ve tu corazón y si lo haces como bien o lo haces mal, como, pues al final como Dios te va a decir como, pues, ¿por qué crees que pasó esto, no? Ujú. Ahora sí que, pues, la rendición de cuentas. Claro. Sí, pero Sí, eso está bien raro, como que algunos presidentes de misión tengan esa visión de solo los números. Quién sabe de dónde se lo sacan, ¿no? Pero sí está bien extraño. O sea, sí hay algunas escrituras en el libro de Mormón que habla sobre pues muchos bautismos, ¿no? Pero primero ni estamos en esas épocas y segundo, pues nada que ver, ¿no? O sea, no dice el objetivo misional bautizar gente, nada más porque sí, tienen que tener fe, arrepentirse y entonces pueden bautizarse, ¿no? Pero está raro eso. sí. Y aparte dijiste que eran raros con los latinos, ¿no? Sí, como... Bueno, yo entiendo que mi presidenta de misión como no hablaba mucho español, ¿no? Ok. Pero, am, Pues sí, pero por algo aceptó ir a un lugar donde hablan español, ¿no? entonces era así como de, bueno, como de hola a todos, ¿no? Ajá. Pero si no hablabas inglés o no eras como americano, no te hacía caso. No, entonces era así como de, bueno, como... Y había mucha de esa diferencia, ¿no? Latinos con latinos, americanos con americanos. Ok. Y era como de, no puede ser, ¿no? Ujú. Y mi presidente de misión, aunque pues no dijera nada ni nada de eso, se notaba mucho. Que había un favoritismo, ¿no? La verdad. Ya. Ok. Pero Por los güeritos. los güeritos ojo verde. Ajá. Así como casi todos los líderes, hermanas y todo eso, pues gringos. Mm. Y si era Ok. como latinos, era como de... Hasta en las fotos, yo tengo muchas fotos, Ajá. como cuando en conferencias de zona,
como gringos con gringos, latinos con latinos. Tampoco. No manches. Sí, pero habían gringos que eran como muy buenos. Ujú. Como, aunque fueran así los presidentes de misión y todo eso, como Sí. ellos sabían qué era la obra. Ujú. Y pues yo sé que Dios pone a esas personas por algo, ¿no? Como yo aprendí mucho de mis presidentes de misión a cómo, cómo no querer llegar a ser, ¿no? Ok. O, o ver los sentimientos de las demás personas. Porque al final no somos robots. Sí. Creo que eso es lo que muchos cometemos el error en la misión. Que pensamos que bautizar. Y ya en cierto punto sí, ¿no? Ujú. Pero al final se nos hace como un afán o como una adicción que si no lo hacemos nos sentimos muy mal. Ujú. Entonces sí, como a veces los presidentes de misión deberían de ver más eso, que no somos robots, que somos personas Ujú. como jóvenes, ¿no? Aprendiendo. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. No, pues sí deberían. Y hay muchos que sí lo hacen, pero pues como dices, los ponen para que incluso los demás aprendan, ¿no? Al revés. Que no sé, no estoy tan de acuerdo con Dios sobre eso, pero él sabe. Pues sí. Pero bien, entonces, ¿y entonces cómo pasó todo para que volvieras? Pues como por lo mismo de los números y todo eso, como Tú te estresaste. demasiado, como Ujú. mal, como yo tenía dolores de cabeza que podía controlar, ¿no? Antes Ujú. de la misión, Ok. pero de repente como todo el tiempo era como dolor de cabeza, como me mareaba mucho, como cuando comía vomitaba porque no aguantaba mi cabeza el dolor. Entonces estaba como muy mareada, como hubo un intercambio con una hermana líder que literalmente mi ojo duró una semana saltando de lo intensa que fue ese intercambio, ¿no? Y eso que fue un día nada más. Sí, no, Entonces, yo me acuerdo que había platicado con eso con mi presidente de misión Ujú. y él me dijo como, si quiere regresar a casa y yo, no, presidente, como no, O sea, no se preguntes y yo no, nada más quiero pues, saber qué puede que me pasar, ayude, ¿no? ¿no? Ajá. Que no están mis papás y tú tienes que hacer el trabajo. Yo no Ajá. regresar, ¿no? Sí. Y bueno, fueron 2 veces que le dije y me mandaron al psicólogo. Y yo me acuerdo que estaba tan enojada porque me mandaron al psicólogo. En vez del doctor, ¿no? Ajá. Ok. Pero no me había puesto a pensar que tenía que ir al doctor. Pues es que también era como todo el tiempo estar pensando Estás como... bloqueada, ¿no? Ujú. Entonces, pues justo en mi última área, como mi último bautismo, íbamos a ir a visitarlo. Ujú. Pero ya me acuerdo que estaba re mareada. Como yo ya no... Literalmente el piso se me movía mal. Y en la área que estaba era muy peligrosa. Y ya estábamos bien noche y era como, no puede ser. Yo me acuerdo que regresé bueno, mi compañera me dijo así como, ¿quieres regresar a la casa? Le dije como, no, vamos a la cita y ya nos vamos a la casa. Pues sí. Y fuimos a la cita, todo muy bien, como muy espiritual y todo, ¿no? Mm. Nos regresamos a la casa Sí. y yo ya estaba como de, no puedo. Como literalmente empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y bueno, en las noches como me daba mucha taquicardia por un Ujú. medicamento mal, que bueno, como me tomé un medicamento que no era. Entonces ese medicamento me daba taquicardias y pues no me dejaba respirar Pues mucho. aparte, no manches. Entonces yo hablé Ujú. como sentí tanta ansiedad ese día, Sí. que literalmente yo empecé a guardar mis cosas. Y la hermana se quedó como, hermana, ¿qué está haciendo? Y yo guardando mis cosas, ya me voy a mi casa. Y me dijo, hermana, está mal. Dije, pues es que me siento muy mal. Dije, o sea, Pues sí, nadie ya. me ayuda aquí. Ajá. Y le marqué a mi presidente de misión llorando. Literalmente no podía ni respirar de los moquitos. Sí. Entonces era así como el presidente me dijo, bueno, mañana voy a hablar con el psicólogo para que le diga qué hacer, ¿no? Ya al día siguiente hablé con el psicólogo y me dijo, puede regresar a su casa. Dijo, recupérese y vemos si regresa o si está en misión de servicio o si le hacen una misión reasignada. Y yo, como, ok. Así de fácil. Y hablé con el presidente otra vez de misión y Ujú. me dijo, la voy a dejar tener como su último bautismo este domingo Ujú. y ya se sale su vuelo. Y yo, ok. Así ya, como si nada, ¿no? Como había Bye. paz. Y bueno,
tuve, bueno, el viernes, como eso fue el lunes, el viernes, yo ya no tenía como mi teléfono, como mi predicar mi evangelio, mi WhatsApp, como todo estaba Ya te lo bloqueado. comentó. Ujú, Y era como, no puede ser, ¿no? Y pues todavía tenía un pide, ¿no? Ahí. ujú. Y yo estaba bien enojada. O yo le dije a la hermana, ¿Y pudiste hablar con tus no papás? puedo hablar con mis papás, como les mandé un correo diciendo como, hijo, Ujú, creo que está obrando. Y fue como, ok, ¿no? Entonces, el martes salió mi vuelo y fue por mí como un señor que trabaja para la iglesia, como un tipo Uber. ujú, Entonces me mandaron mis papeles o sea, pues todos mis papeles, ¿no? ujú. En el Uber. Y mi presidente de misión ni se despidió, como No fueron a dejarte nada. no fui a las oficinas de la misión tampoco y fue como, no puede ser. Y el señor como en toda la plática, como yo me estaba desahogando. Ujú, Y el señor me dijo como, es que este presidente está potente. ujú, Me dijo, yo sé también muchas cosas y he estado regresando muchos elders y hermanas. ujú. Como en esa misma semana se iban a regresar 2 elders también. Los regresó a su casa. Y, y así ha estado regresando. Ujú. Y no sé si, bueno, tengo comunicación con un elder que es como mi mejor amigo, Ok. que es gringo. No. Pero él hasta dice, es mucha presión. Él sí, ella. Dice, está Ok. haciendo mucha presión esto. Ujú, Y literalmente como muchos están dejando la misión por lo mismo de la presión. ujú, Entonces, yo en mis entrevistas con el presidente eran como muy, no sé, no me gustaba tener entrevistas porque era como siempre lo mismo. ujú, Como, hermano, ¿cómo va con sus números? Bien, presidente. Ok. Y era como, Ya. pero yo estoy bien, ¿eh? Gracias por preguntar. Ok. Pero sí, como yo sentí muy feo, como que Ujú. no haya pasado nada de eso. Como, Entonces, sí, ¿no? no, sí, como esperaba un mínimo un adiós de mi presidente, ¿no? Ujú. Pero, Nada. bueno, mejor como de mi primer barrio se fueron a despedir de mí, como, Mejor ellas. ajá, Ujú. como un consejero dicen que se puso a llorar de que se enteró que yo me iba y todo eso. Y como cuando llegué a mi casa, como muchos me mandaron mensaje, como que conocí en traslados, en intercambios y todo eso. Sí. Miembros y conversas recientes, como todo el tiempo me mandaban mensaje. Qué bonito. Entonces tú te regresas más por negligencia que por tu decisión, ¿no? O sea, parece que ni siquiera te dieron como la oportunidad de pensarlo. Igual, pues me imagino, ¿no? El presidente que tenemos aquí no es diferente. Entonces, como tampoco participó en eso. Pues yo me enteré que para que un elder o una hermana se tengan que regresar, Ujú, tienen que ser como llamada con sus papás, con el presidente de estaca y con el obispo. ujú. Y con el psicólogo o el doctor. Sí. Y pues, O al menos con el presidente. ujú, Pero, ajá. Hay alguien pero, que sabe y como literalmente de quién no es. pasó eso y fue como de, Ujú, ok. Y como así me enojé un poco porque fue como de, ujú. se supone que es mi presidente. Como, ¿Qué hace? y ahora, ¿no? Como entiendo que hay trabajo en la obra y todo eso, ¿no? Pero pues también, Pues pues esto es hay un trabajo. manuales para eso, ¿no? Ujú, Pero bueno, no puede ser sí. más. Y bueno, cuando regresé estuve con un tiempo en misión de servicio. Ujú, Y conocí a los presidentes de la misión de acá, de donde vivimos. sí. Y la verdad son re buenos. Como Igual son, son gringos, ¿no? sí son gringos, pero son muy buenos. Como yo dije, la presidenta no puede hablar y tampoco mucho el Ajá, sí, español, casi no sé. pero lo intenta. Ujú, Algo que mi presidenta no hacía de misión, ¿no? nada. Y era como de, no puede ser. Ujú, Como, hubiera querido que mis presidentes de misión hubieran sido así, ¿no? sí. Y el presidente de acá como, se llama el presidente Brady. Ujú, Pero el presidente es como como tiene mucho ánimo, como dice, a ver, sí. elders y hermanas, canten más fuerte. Dice como, ¿y el espíritu? A ver, que Y se vea. sí, como hace muchos chistes, como es Sí, muy sí. alegre, son muy chidos ellos. Ujú, Dijo que
No sé si es porque era Argentina, diferente país, no sé. Pues quién sabe, ¿no? Pero pues después de toda esta experiencia, qué es lo que aprendes? ¿Y qué te llevas de esto? Y pues qué recomiendas o qué le dirías a alguien que se está preparando para irse. Pues yo lo que aprendí fue amar a las personas. Creo que toda mi vida me la pasé como conviviendo con muchas personas, pero jamás amándolas. Cuando llegué a la misión, aprendí a amar a cada una de las personas tal y como son, sin importar ni edad, ni horas, ni color, ni nada, ¿no? Sino que amarlas. Como aprendí a ser fuerte y valiente. Como no es fácil regresar a tu casa sin acabar la misión, ¿no? Porque muchas veces piensan que haces algo mal. Como, ¿por qué te Sí, luego regresaron, te no? juzgan. Ajá. Entonces sí es como, fue un poco difícil, ¿no? Que todos empezaron a preguntarte, ¿no? Como, ¿por qué te regresaste? Y todo eso, ¿no? Cuando lo único que quieres es como un Te abrazo, ¿no? apapache. Sí. Y por parte como, yo no tuve muchas personas que me juzgaron. La verdad fue como mucho apoyo también. Pero sí hay una que otra persona que se la voló, la verdad. Fue como comentarios innecesarios y era como, bueno, está bien, no se preocupe, hermano. Y, De bache. Ok. Sí, y, ya cállense un rato. Por favor. pero, Sí. pero sí aprendí a despegarme, sí, pues, de las personas también. Como, Ok. yo no podía hacer nada sin mis papás. Como me fui, ahora sí que a 2 países lejos de mis papás, Sí. en uno sin Lejos. saber el idioma, como el otro como diferente cultura, porque aunque hablen español es muy diferente. Y aprendí también como a valorar todo, Ok. como a valorar esfuerzos, como así todo eso. Pero creo que si pudiera regresar como a la misión, como lo haría otra vez. Como no importa lo mal que pase, como lo volvería a hacer una y otra vez. Por amor a Dios. Sí. Como un líder de distrito me dijo una vez que estábamos como muy deprimidas mi compañera y yo. Ok. Y fue como de, hermanas, ¿por qué sienten cosas en la obra? Y yo jamás me había puesto a pensar en eso, ¿no? Y yo dije, ¿por qué siento cosas en la obra, no? Dije, creo que al final somos instrumentos de Dios, ¿no? A mí me gustaba mucho como dar invitaciones y como pues dicen, ¿no? Que tenemos la autoridad de Jesucristo en la tierra. Sí. Entonces yo mientras entendí eso, como todo el tiempo eran invitaciones, invitaciones, como testificar, como todo el tiempo. Y era así, como al principio me daba miedo, porque decía como, Sí. ¿cómo le voy a decir o prometerle, ¿no? Algo, Claro. y no sé si se le va a pasar, ¿no? Pero cuando empecé a ver milagros dije como, no, de aquí no me saca. Y prometía mucho, testificaba, invitaba y todo eso. Entonces fue como muy bonito, ¿no? Y pues es un corto tiempo de nuestras vidas. Sí, claro. Y bueno, pues yo cuando regresé me dijeron que tenía depresión y ansiedad. Y tomé como medicamentos y todo eso, ¿no? Pero al final la obra no es fácil. Y más menos en el campo misional, tanto si estás como en una misión dentro del país, como una misión fuera del país, de tu mismo idioma o así, Sí. como no es fácil. Siempre te vas a encontrar casos que, pues dices como, ¿qué voy a decir, no? Bueno, en mi caso yo tengo 20 años, ¿no? Como, ¿qué le puedo decir a un señor de 50 años con 3 hijas, con una esposa que se quiere suicidar? No sé qué decir, ¿no? Claro. Pero el espíritu siempre te va a ayudar. Es lo que entendí también mucho. Y pues sí, a veces da miedo salir a una misión. Da mucho miedo. Sí. Pero las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pues son como inimaginables. Entonces sí, como, pues sí pueden ser una misión, como no se van a arrepentir, la verdad.
Como no importa la edad que tengan. Como una compañera tenía 28 años y ella se fue a la misión. Y pasó por muchas cosas ella. Y la verdad fue, bueno, allá les dicen capos, como a las personas muy buenas. Entonces dicen como era un recapo, una recapa en su misión. Fue muy buena y fue muy querida. Entonces, como no importa la edad, siempre y cuando tengas como el deseo de servir a la misión. Como servir a Dios, más que nada. Al final Dios siempre va a ver nuestro corazón. Y va a ver que pues lo hacemos de corazón, ¿no? Pero también no hay que esperar nada a cambio. Sí. Porque también como estar como esperando algo a cambio es como de, a ver, Dios, ya te di esto, a ver, ¿a qué horas me llega esto, no? Sí. Entonces no es como de Dios. Creándole una deuda a Dios. Entonces es como de Dios todo tu tiempo. Y como dices, no, los tiempos de Dios son perfectos. Siempre y cuando hay que aferrarnos. Después de la misión vienen días bien malos. La verdad. Pero tanto hay días bien malos como hay días bien buenos. Sí, claro. Y es cuando más entiendes el por qué fuiste a servir una misión. Sí, y pues es por eso que creamos este espacio. Por eso estamos aquí, porque es duro. Y pues realmente nos ayuda a podernos escuchar el uno al otro. Nos inspira a escuchar este tipo de historias también. Y pues bueno, desafortunadamente pasó como pasó esta vez para ti. Pero me da gusto seguirte viendo pues más tranquila, feliz y asistiendo a la iglesia como con este testimonio que tienes. Entonces, aunque hayan pasado malas cosas, pues tú decides hacerlo bien ahora, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Gracias. No, pues a ti. Pues muy bien, creo que pues podemos empezar a terminar el día de hoy este episodio. La verdad es que nos llevamos mucha enseñanza, muchos pensamientos y un testimonio grande de que de nuevo la iglesia pues es verdadera. Testificamos que el evangelio es verdadero, la autoridad está aquí, pero todavía hay fallas administrativas, ¿no? Y que tenemos que pasar. Y como muchas veces encontramos igual como, me encontré un buen de personas diciendo eso, que las personas lo dañaron, ¿no? Pero como dicen las personas, no la iglesia, como la iglesia es la perfecta y pues hay que aferrarnos a la palabra de Dios, no a las personas. Y si tenemos como ese remordimiento hacia las personas, perdonar, porque al final de cuentas nuestro corazón va a ser limpio. Y el de esas personas como va a ser, algún día lo van a Sí, entender. pero sí. Y algún día van a tener que rendir cuentas también. Que sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Emily. A ti. Entonces nos estamos viendo en otro episodio de Retornados. Y pues cuídense mucho, ya saben. Sigan echando ganas. Chilen gatos, chavos. Sí, que todavía la vida sigue, todavía tenemos 20 y tantos años, entonces nos falta mucho por vivir. Pero pues gracias por inspirarnos el día de hoy. Entonces, pues cuídense mucho.